A continuación, pueden ver la revisión de Highgate, por el Pipa Club de Zaragoza. Que la disfruten. Pues como lo prometido es deuda, vamos a hablar del Highgate de Robert McConnell. Un tabaco hecho según la receta desde 1848 por la casa McConnell, cuando los tabacos de Dunhill los hacía BAT, British American Tobacco. Les dieron la concesión de los tabacos a Scandinavian y las recetas de BAT llegaron a manos de la casa McConnell. Pues compraron una parte de BAT y se hicieron con las recetas. Trataron de hacer los tabacos, pero no los podían hacer bajo el nombre de Dunhill, ni siquiera el nombre el mismo que hacía Dunhill. Era el Deluxe Navy Rolls, y trataron de hacer las etiquetas similares a las de Dunhill y los nombres que pudieran llevarte a pensar que eran de Dunhill, pero esto también se lo limitaron. Entonces son todas las latas amarillas y los nombres son de distritos o calles de Londres en su mayoría, y el Highgate corresponde a el Deluxe Navy Rolls de Dunhill, que hoy en día, pues como Scandinavian tenía la marca Peterson, cuando Dunhill deja de asociar su nombre al del tabaco, pues lo fabrica bajo el nombre de Peterson. El otro día probamos el Peterson Deluxe Navy Rolls y a posteriori probamos el Highgate de Robert McConnell. ¿Qué te pareció? Robert McConnell, pues la verdad que me gustó mucho este tabaco. Me pareció un tabaco bastante sabroso, un Virginia de rosete, no demasiado fuerte, pero con un sabor saciante. Al arrancar se le nota el periqué, no abruma el periqué, pero sí que se nota, acompaña muy bien desde el principio. Y luego la fumada va evolucionando, va cogiendo un poquito de fuerza, pero se va manteniendo todo el rato ese sabor de Virginias con cierta terrosidad que a mí me gusta mucho, y me pareció muy saciante de sabor, muy agradable. Es un tabaco bastante redondo, muy fino, una Virginia de calidad, sin poder decir tiene un matiz a esto o a otros, pero sí, lo que cuando de pequeño veías una película y veías fumar a Humphrey Bogart, lo que la mente te lleva a pensar que ibas a ver ese cigarrillo, ese humo. El perique no lo noté mucho en cuanto al toque de pimienta, sobre todo al echarlo por el retronasal, que es cuando más saboreas el perique, que con el Deluxe Navy Rolls de Peterson sí que notaba muchísimo esa pimienta al echarlo por la nariz. El impacto nicotínico que puede tener del perique no es abrumador. Y luego es un tabaco que evoluciona, pero que no se estropea. No, hay algunos tabacos que arrancan muy bien, pero cuando se te está acabando el hornillo, pues te sabe más a ceniza, alquitrán, y este no. Este se mantiene, incluso va mejorando según lo vas fumando. El corte, al ser en medallones, pues es esto, ¿vale? Entonces esto es una roncha de hebras de Virginia que las han enrodado en una cuerda, digamos, y el centro es un núcleo de Cavendish. Cavendish, que es tabaco, pues seguramente Virginia también, que ha sido sumergido en un líquido, seguramente azucarado, el que sea, y se acaba haciendo como una pasta, ¿no? El centro del medallón es como una pastita que lo desmenuzas y se hace polvo rápidamente. Entonces, claro, tú puedes cargar el medallón como un flake doblado y metido en la pipa, puedes
frotarlo todo para que el Cavendish se mezcle con la Virginia y con el Perique, o puedes desenrollar las hebras de Virginia, desmenuzar el Cavendish, cargar las hebras verticales como haríamos con un flake, desmenuzar alguna hebra a lo mejor para que se quede un poco más acolchado y quede en el fondo del hornillo, y luego el Cavendish echarlo un poquito por encima para que endulce un poquito, pero que no te vaya cambiando el tabaco que estás fumando durante la fumada, ¿vale? Tiene esta especificidad este tabaco, y pues a mí me parece un tabaco que se debe fumar, ¿no? Sí, como fumador de pipa se debe fumar. Esta lata de 50 gramos, el precio a día de hoy, julio del 26, es 33 euros, ¿vale? Dices, bueno, pues es mucho dinero. Si vas a usar un medallón o dos en cada pipa, te da para 15 o 20 pipas, con lo cual el precio de cada fumada ya disminuye. La calidad que te da, pues es como comer lomo del Bierzo o comer chópez. Pues el chópez es más barato y no vas a merendar todos los días lomo del Bierzo, y pues si te pones el bocadillo de pasar la mañana de un día normal, pues igual te lo pones de chópez. Pero de comprar un poquito de lomo del Bierzo para hacer alguna merienda extra, pues ese tabaco es lo mismo. Y luego aparte, pues con una lata de estas, y la traes aquí al club, lo fuman todos los socios y compartes esa experiencia, con lo cual el dinero que inviertes yo creo que también lo vale. Bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De compartir, sobre todo si es un tabaco que no lo conoce uno, no conoce los compañeros, pues probarlo entre todos. Además, si resulta que es un tabaco que no es bueno, pues así nos enteramos todos. Pero si es un tabaco que es muy rico, como una lata de tabaco que no te gusta y dices, no me la voy a acabar, pues que lo pruebe, a ver si a quien que le gusta se la lleva, y si no, pues bueno, ya me queda solo media lata. Claro, ya te queda menos sufrimiento, pero no es el caso. Y entonces lo bueno es cuando abres un tabaco que está tan rico como este, sobre todo es un tabaco elegante. Es que pues es como el chiste de la isla desierta, ¿no? Dices, si lo fumas y dices qué rico está, te fumas la lata, te la vas a fumar igual, se te va a acabar. Pero si cuando se te acaba has compartido la experiencia con más gente, ha habido más amigos y compañeros del club que han probado este tabaco y que lo han fumado, pues te sabe mejor, y el dinero invertido te cueste menos. Y además, pues que lo probamos todos, lo disfrutamos todos, y merece la pena realmente probar este tabaco. El perique no tiene tanto perique, no se nota tanto como a lo mejor el Fleck Medallions. Está ahí de fondo amalgamando todo y hace que la fumada sea muy rica. Y el Black Cavendish que has nombrado antes, un poco la cohesión de la fumada es esa. De hecho, y que lo he fumado yo desmenuzado, me ha sabido la fumada, ha ido ganando, pero ha sido bastante homogénea. Los medallones te dan esa ventaja, que igual cargarlos sin desmenuzar, sin deshacer, sin cogerlos y meterlos como un flake, pierdes cosas. Pero la posibilidad de desmenuzarlo del todo, de separar la corteza y desmenuzar el interior, de separar parte de la corteza, desmenuzar parte de la corteza y meter el interior arriba para que te dé el Cavendish y luego te venga la fuerza de la Virginia con el perique. Pues son experiencias de fumada completamente distintas. Claro, la versatilidad. Y sencillo de cargar, en realidad. Muy sencillo. Este formato es muy versátil porque se desmenuza muy fácilmente, si lo quieres desmenuzar, se carga por lo tanto muy fácil, pero hoy lo fumé desmenuzado y la anterior vez que lo fumé como si fueran, puse los dos medallones así, con mitad del otro, y los doblé como si fuera un flake, un par de dobles y los cargué. Claro, el Cavendish... Como metes unas lonchas de lomo sí, en un bocadillo. Exactamente.
Una, otra. Bueno, en este caso, 2 o 3 Eran solamente medallones. 2, sí. Era un bocatillo pequeñito. ¿Qué pasa con el Black Cavendish? Pues que se quedó aislado, suelto. Bueno, Claro, no se llegó sí. a integrar. Pero ¿qué fue lo divertido? Pues cuando me cambió el concepto de la fumada, dije, dio la sensación como que se había suavizado un poco, pero un dulzor y una sensación nueva que a mitad de la fumada pues me pareció diferente, para luego arrancar otra vez con el sabor terroso que tiene este Virginia. Oye, terroso Sí, agradable. es terroso, no es como un Burley No. terroso, pero tiene esa reminiscencia. Has hablado del Fleck Medallions. Claro, este tabaco, hemos dicho que lo hemos encarado con el Peterson Deluxe, que es, podríamos decir que tendría que ser lo mismo. Evidentemente, la receta de BAT seguramente sea la misma que la que siguió Scandinavian cuando trabajaba para Dunhill y la que sigue ahora que lo hace bajo la marca de Peterson. Pero, aunque no hubiera habido cambios en la receta, que no sabemos si los ha habido o no, el tabaco de perique que compraba BAT sería diferente al que compraba Scandinavian y diferente al que compraba Dunhill, al que pueda comprar ahora Robert McConnell. Y con el Virginia pues lo mismo, ¿no? Los Virginia sí que siguen un estándar muy parecido, pero el perique, pues por lo que sea, posiblemente también la lata de Peterson, que nos la trajo Agustín, un socio, la lata de Peterson, estamos hablando de que tiene que ser como mínimo de hace 5 años, pues eso ha evolucionado, ¿vale? Esta es recién traída al estanco y compra el perique, evidentemente, si le das tiempo en lata, evoluciona, se hace más fuerte, se apodera más la pimienta, el vinagre, y entonces da esa diferencia. Pero hablando de medallones, decíamos que lo hemos encarado con el de Peterson, lo encaramos un poquito también con el Royal Twist de McBaren, que son muy diferentes, puesto que el Royal Twist aparece el Burley y los Kentuckys, tiene el núcleo de Cavendish también, y no aparece el perique, con lo cual son tabacos diferentes. ¿Qué pasa? Que el Royal Twist es muy bueno también, muy redondo, pero tiene un poquito esa profundidad del Kentucky, esos toques de vez en cuando de barbacoa, que tanto le dan un plus como que opacan un poquito la brillantez del Virginia que tiene el Highgate, ¿vale? Si lo comparamos con el Fleck Medallions de Davidoff, pues ahí lo que no aparece es el perique, pero también es un tabaco estupendo. Donde también el Cavendish evidentemente sea diferente, porque el Cavendish depende de qué líquido lo hayan sumergido para que se conserve y evolucione el tabaco, pues que sea una melaza con un sabor determinado, o que sea más neutro, o más alcohólico, menos alcohólico, pues hay una diferencia en el Cavendish. Pero las Virginias son diferentes y las Virginias de Davidoff pues también son de mucha calidad, pero al no estar el perique, pues tiene esa diferencia. Y nos queda pendiente encararlo con el Roper Roundels, que lo hemos probado, estábamos hablando antes, lo hemos probado. Lo que pasa es que cuando pruebas estos tabacos, porque te ofrecen una lata, no es la misma cata que probarlo a conciencia, abrir la lata y probarlo. Y fumarlos con cierta periodicidad. Yo me he Hoy fumado, este, mañana el otro. de este me he fumado 3 pipas y pues las fumas a conciencia de a ver qué puedo decir de este tabaco, con lo cual la experiencia es más nutrida que cuando lo pruebas y dices, este que tabaco más bueno, y sabes que pues no lo vas a volver a fumar, ¿no? Porque el Roper Roundels ahora mismo no está en los estancos, no digo que no pueda venir, porque no sé si no está porque está desabastecido o porque ha desaparecido de la rotación, pero ya es un tabaco que hace 3 años estaba en 44 euros lata de 100 gramos. Pero claro, son 44 euros de inversión para fumar un tabaco, lo que hace que no sea algo que vayas a poner en el lineal y vaya a desaparecer del estanco, con lo cual aparece más. Pero vamos, si aparece una lata lo compraremos y haremos un vídeo aquí en el canal también. Y antes, cuando he dicho Fleck Medallions, me refería no a los de Davidoff, a los medallones de Peterson. A los de Peterson. Sí, a eso me refería. Sí.
No, la verdad que es un tabaco que me ha gustado desde la primera vez que lo encendí, me llamó la atención para bien. Son muy distintos, es diferente a los medallones de Peterson, también al Dark Twist que has nombrado. Royal Twist. Pueden estar un poco ahí en esa familia, pero cada uno tiene su personalidad. Mira, yo ahora estoy fumando San Bruno, que lleva tiempo en un tarro de cristal y está de humedad bien, un poquito más de lo que dirías que es perfecto, con lo cual lo he separado en el coco y lo he dejado que se secara un poquito. Y me está recordando bastante en cuanto a la redondez al Highgate. Evidentemente el Highgate punto más de calidad, ¿no? No vamos a decir, San Bruno lo puedes encontrar sobres en el 90% de los estancos que tengan tabaco de pipa y el precio está entre 7 y 9 euros. No me atrevo a decir cuánto, por eso abro el abanico tanto. Pero al haberlo mantenido fresco y al haber dejado que se seque, ha perdido un poquito la fuerza del jabonoso y te da un tabaco bastante redondito también y de bastante calidad. El sabor no está muy rico. Ambos dos son tabacos bastante redondos. Claro, la profundidad a lo mejor que tiene el San Bruno del Kentucky no la tiene el Highgate. Es otro tipo de sabor, pero la suavidad de la fumada, o sea, bueno, a mí es que me gusta mucho San Bruno. Es un tabaco es un tabaco que defiendo y que procuro tener. El problema que me da San Bruno era que se me secaba muy rápido en el sobre y que ese distintivo de los sabores florales y los sabores de barbacoa, que tendía a perderlo con rapidez. Mantenerlo en un bote de cristal en un ambiente húmedo como el que tenemos aquí en el club, pues hace que lleva el tabaco abierto más de un año y está estupendo para fumar y saborear. Está perfecto. El otro día lo fumé yo de ese bote y estaba perfecto. Estaba punto de humedad medio más. Por cierto, que me gustan así los tabacos a mí. Sí, te da un poco el que cuesta más de encender, pero luego a la hora de que no se te caliente y que la fumada sea más larga, más satisfactoria al final, ¿no? O sea, si lo disfrutas... La sensación que me da es que cuando te acostumbras la cadencia de fumada adecuada, a mí me resulta un poquito más sabrosos, ¿no? Me dan como más matices. En el punto medio de humedad, tampoco que estén empapados, pero prefiero que esté en punto medio más que punto medio menos de humedad. Para aprender a fumar en pipa, conviene que el tabaco esté seco, porque es más fácil de fumar. Te va a dar peor experiencia. No mala, pero peor experiencia. Tienes que saberlo. ¿Sí? Si está demasiado seco, pues te vas a fumar muy rápido, vas a encenderlo fácil, vas a coger humo fácilmente, con lo cual vas a tener que sorber menos, le vas a dar menos intensidad y luego ya cuando ya tienes controlado de cómo encender, cómo cargar, cómo ir fumando, pues ya ir cogiendo tabacos un poco más frescos. Sí, bueno, y un poco la experiencia te va dando un poco la cadencia de cómo lo has de fumar y respecto a cómo está el tabaco, cómo lo vas a afrontar la fumada. Luego se vuelve algo instintivo. A ver. Pero sí que es verdad, un tabaco que tiende a estar seco, se fuma algo más fácil, pero también tiendes a calentarlo un poco más, por lo menos lo que me ocurre a mí. También puede pasar si el tabaco está un poco húmedo, porque como tiende a no quemar tan bien, a lo mejor lo alientas un poquito más y acabas por calentarlo. El tema es, hay que llevar unas horas de vuelo para dominar cualquier cosa y fumar en pipa también. Yo recomiendo esto para iniciados por mi experiencia. Yo cuando empezaba a fumar, si el tabaco estaba seco, pues lo fumaba con más facilidad. Y sí que es cierto que me escaldaba la boca y me la dejaba como un cenicero. Pero luego es aprender que decir, no hace falta tirar tanto para sacar humo.
que cuando era un tabaco más húmedo sí que tenías que, para que te saliera humo, ¿no? Y encender y encender y encender y encender. Claro. Y meter demasiado calor al tabaco. O sea, si está seco, pues acercas la llama y que la llama baje a tu picada. La llama dentro tiene muchísimo calor, afuera tiene muchísimo más calor, pero alrededor el calor va disminuyendo y el calor suficiente para prender el tabaco es el que está a 1 o 2 centímetros de la llama. Ya tienes calor para prender el tabaco. Lo acercas y que ya acaricie el tabaco y te lo enciende. Por cierto, el chorizo sí que pica, ¿eh? No lo he probado yo. Chorizo del Bierzo. No todo va a ser fumar. Así que hace un poquito de todo. Bueno, pues hasta aquí la revisión de el Highgate de Robert McConnell. Nos vemos en alguna nueva revisión o en cualquier vídeo que podamos subir. O si queréis venir a conocernos, aquí estamos, Pipa Club de Zaragoza. Mandarnos un mensaje directo y nos ponemos en contacto con vosotros. Hasta luego. Hasta luego.